Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 104, parte sexta, la filosofía del romanticismo, capítulo 11, el positivismo social, 635, Comte, la teoría de la ciencia. La teoría de la ciencia es la parte de la obra de Comte que ha tenido mayor resonancia y duración en la filosofía y más eficacia en el desarrollo mismo de la ciencia. Como ya Bacon y Descartes, a los que se declara vinculado, Comte concibe la ciencia como dirigida esencialmente a establecer el dominio del hombre sobre la naturaleza. No es que la ciencia sea ella misma de naturaleza práctica o tienda explícitamente hacia la acción. Comte afirma enérgicamente, por el contrario, el carácter especulativo de los conocimientos científicos y los distingue claramente de los técnico-prácticos, limitando solamente a ellos el objetivo de una enciclopedia de las ciencias. Sin embargo, considerado en su conjunto, el estudio de la naturaleza está destinado a suministrar la verdadera base racional de la acción del hombre sobre la naturaleza, ya que solo el conocimiento de las leyes de los fenómenos, cuyo resultado constante es el de hacerlos prever, puede, evidentemente, conducirnos en la vida activa a modificarlos en nuestro provecho. El fin de la investigación científica es la formulación de las leyes, porque la ley permite la previsión, y la previsión dirige y guía la acción del hombre sobre la naturaleza. En resumen, dice Comte, ciencia, por tanto, previsión. Previsión, por tanto, acción. Tal es la fórmula sencillísima que expresa de manera exacta la relación general entre la ciencia y el arte, tomando estos dos términos en su acepción total. La investigación de la ley se convierte así en término último y constante de la investigación científica. La doctrina de Comte no es en absoluto un empirismo. La ley, implicando el determinismo riguroso de los fenómenos naturales y su posible subordinación al hombre, tiende a delinear la armonía fundamental de la naturaleza. Entre los dos elementos que constituyen la ciencia, el hecho observado u observable y la ley, es la ley la que prevalece sobre el hecho. Toda ciencia, dice Comte, consiste en la coordinación de los hechos. Y si las diversas observaciones fueran del todo aisladas, no habría ciencia. En general, cabe también decir que la ciencia está destinada esencialmente a prescindir, hasta el punto en que los diversos fenómenos lo consienten, de toda observación directa, permitiendo deducir del número más pequeño posible de datos inmediatos el número más grande posible de resultados. El espíritu positivo tiende a conceder a la racionalidad un lugar siempre creciente a expensas de la empiricidad de los hechos observados. Nosotros hemos reconocido, dice Comte, que la verdadera ciencia, considerada según aquella previsión racional que caracteriza su principal superioridad con respecto a la pura erudición, consiste esencialmente en leyes y no en hechos, aunque estos sean indispensables para su establecimiento y su sanción. Y añade, el espíritu positivo, sin dejar nunca de reconocer la preponderancia necesaria de la realidad directamente experimentada, tiende siempre a aumentar lo más posible el dominio racional, a expensas del dominio experimental, sustituyendo cada vez más con la previsión de los fenómenos su exploración inmediata. Con esta tendencia lógica de la ciencia se relaciona, según Comte, su esencial relativismo. Comte reconoce a Kant el mérito de haber sido el primero en intentar huir del absolutismo filosófico, con su célebre concepción de la doble realidad, a la vez objetiva y subjetiva. Pero el esfuerzo de Kant no ha sido coronado por el éxito y lo absoluto ha permanecido en la filosofía. Solamente la sana filosofía biológica ha permitido comprobar que las operaciones de la inteligencia, en su calidad de fenómenos vitales, están también, inevitablemente, subordinadas a la relación fundamental entre el organismo y el ambiente, cuyo dualismo constituye, en el conjunto de sus aspectos, la vida. Por esta relación, todos nuestros conocimientos reales son relativos, por una parte, al ambiente, en cuanto influye sobre nosotros, y por otra, al organismo, en cuanto es sensible a esta acción. Todas las especulaciones humanas están, por tal razón, influenciadas profundamente por la constitución externa del mundo, que regula el modo de acción de las cosas
y por la constitución interna del organismo, que determina el resultado personal. Y es imposible establecer en cada caso la apreciación exacta de la influencia propia de cada uno de estos dos elementos inseparables de nuestro pensamiento. En virtud de este relativismo, se debe admitir la evolución intelectual de la humanidad, y se debe admitir también que tal evolución está sujeta a la transformación gradual del organismo. De esta manera queda excluida definitivamente la inmutabilidad de las categorías intelectuales del hombre. Y Comte declara que, desde este punto de vista, las teorías sucesivas son aproximaciones crecientes de una realidad que no podría nunca ser rigurosamente apreciada, siendo siempre la mejor teoría de cada época aquella que mejor representa el conjunto de las observaciones correspondientes. Son estas las ideas que han asegurado por largo tiempo el éxito de la teoría de la ciencia de Comte. Pero estas ideas son también fundamento de un conjunto de limitaciones arbitrarias y dogmáticas que Comte quiso imponer a la investigación científica. Ya en el curso de filosofía positiva se mantiene una polémica continua contra la especialización científica, polémica que querría inmovilizar la ciencia en sus posiciones más generales y abstractas, y sustraer estas posiciones a toda ulterior duda e investigación. Comte condena todos los trabajos experimentales que le parecen producir una verdadera anarquía científica. Condena también el uso excesivo del cálculo matemático y querría determinar para cada clase de observación el grado conveniente de precisión habitual, más allá del cual la exploración científica degenera inevitablemente, por un análisis demasiado minucioso, en una curiosidad siempre vana y alguna vez gravemente perturbadora. Forma parte del espíritu de la sana filosofía admitir que las leyes naturales, verdadero objeto de nuestras investigaciones, no pueden ser rigurosamente compatibles, en ningún caso con una investigación demasiado detallada, y por eso ninguna sana teoría puede sobrepasar con éxito la exactitud reclamada por nuestras necesidades prácticas. Y así, mientras afirma el carácter especulativo y desinteresado de la investigación científica, Comte quisiera imponer a dicha investigación los límites propios de las necesidades prácticas reconocidas. Por ejemplo, la astronomía debería limitarse al estudio del sistema solar y reducirse a la consideración de las leyes geométricas y mecánicas de los cuerpos celestes, abandonando cualquier investigación de otra clase. Comte justifica esta limitación afirmando que existe en toda clase de investigaciones y bajo todas las grandes relaciones una armonía constante y necesaria entre la extensión de nuestras verdaderas necesidades intelectuales y el alcance efectivo, actual o futuro de nuestros conocimientos reales. Esta armonía deriva simplemente de esta necesidad evidente, que nosotros necesitamos conocer solo lo que puede actuar sobre nosotros de una manera más o menos directa, y, por otro lado, por el hecho mismo de que una tal influencia existe, se convierte para nosotros, tarde o temprano, en un medio cierto de conocimiento. En otras palabras, la investigación científica debe salir al paso de las necesidades intelectuales del hombre, y todo lo que parece desbordar tales necesidades cae fuera de ella. Aquí, Comte cree, evidentemente, que las necesidades intelectuales del hombre han sido fijadas y determinadas de una vez para siempre, y pretende así imponerlas como guía a la ciencia, la cual, en realidad, tiene como objetivo el definirlas y hacerlas emerger de sus problemas. Pero, en el sistema de política positiva y en los escritos menores que se vinculan con la segunda fase de su pensamiento, esta dogmatización de la ciencia está todavía más acentuada. Aquí preconiza una inflexible disciplina del trabajo científico, disciplina que en el futuro régimen sociocrático debería corregir y prevenir las desviaciones espontáneas. El sacerdocio y el público deberían siempre proscribir los estudios que no tiendan a mejorar o a determinar mejor las leyes matemáticas y físicas de la existencia humana, o a caracterizar mejor las modificaciones que traen consigo, o por lo menos a perfeccionar realmente el método universal. Comte hace valer con extraordinaria energía el principio que condena cualquier investigación científica cuya utilidad para el hombre no sea evidente. Así, la astronomía es reducida al estudio de la Tierra. En lugar del incierto estudio del cielo,
debe proponerse el conocimiento de la Tierra, no considerando los demás astros más que según sus relaciones reales con el planeta humano. Las ramas de la física son declaradas irreducibles entre sí, porque corresponden a la división de los sentidos humanos. Son condenados como inútiles los estudios que se refieren a las pretendidas interferencias ópticas o a las interferencias análogas en acústica. Se acusa de espíritu metafísico a Lavoisier y se condenan los trabajos dispersos de la química actual. En resumen, la usurpación de la física por parte de los geómetras, de la química por parte de los físicos y de la biología por parte de los químicos son simples prolongaciones sucesivas de un régimen vicioso, que olvida el principio fundamental de la enciclopedia científica, que toda ciencia inferior no debe ser cultivada sino en cuanto el espíritu humano tenga necesidad de ella para elevarse sólidamente a la ciencia siguiente, hasta alcanzar el estudio sistemático de la humanidad, que es su única estación final. Por tanto, importa sustraer la ciencia a los científicos y confiarla, en tanto, a los verdaderos filósofos, dignamente consagrados al sacerdocio de la humanidad. Es casi inútil detenerse a observar que el desarrollo ulterior de la ciencia ha desmentido plenamente la conveniencia y oportunidad de estas prescripciones y proscripciones de Comte, que habrían inmovilizado la ciencia misma y le habrían impedido cumplir aquella misma función útil para la humanidad, a que Comte la llamaba. Especulaciones astronómicas, ramas de cálculo muy abstractas, investigaciones físicas aparentemente privadas de toda posible referencia a la práctica y cultivadas al principio a título puramente especulativo, se han revelado después como susceptibles de aplicaciones utilísimas e indispensables a la misma técnica productiva. Las limitaciones y los prejuicios de Comte habrían privado realmente a la ciencia de toda posibilidad de desarrollo teórico y práctico. Afortunadamente, la ciencia, aún empleando ampliamente el concepto fundamental de Comte de la legalidad de los fenómenos naturales y de la posibilidad de previsión que ofrece, se ha desinteresado enseguida de las restricciones en que Comte la encuadraba y ha procedido por cuenta propia. Tales restricciones son, con todo, un aspecto esencial de la obra de Comte, que va dirigida explícitamente a establecer una sociocracia, esto es, un régimen fundado en la sociología, análogo y correspondiente a la teocracia fundada en la teología. Comte hubiera querido ser el jefe espiritual de un régimen positivo, tan absolutista como el régimen teológico que debía suplantar. Menos afortunado que Hegel, el cual con la ayuda del Estado prusiano consiguió, al menos en parte, establecer prácticamente su absolutismo doctrinal, Comte no consiguió nunca llevar a la práctica sus aspiraciones absolutistas. Pero la coincidencia de posiciones entre estas dos personalidades filosóficas, aparentemente tan diferentes, es profundamente significativa. Ambos se sentían sacerdotes y profetas de la nueva divinidad romántica, la humanidad o la historia como tradición.